Hiram Aviv. El arte real. Hoy presenta la iniciación masónica, el gabinete de reflexión. Para aprender a pensar, es necesario ejercitarse en aislarse y abstraerse. Esto se logra entrando en sí mismo, mirando hacia adentro sin dejarse distraer por lo que pasa afuera. Los antiguos comparaban esta operación con un descenso a los infiernos. Para el pensador se trata de penetrar hasta el centro de las cosas, a fin de llegar a conocer su esencia íntima. Debe aprisionarse el espíritu de las entrañas de la tierra, hasta donde no se filtra ningún rayo del día exterior, según las nociones proporcionadas por los sentidos. En el seno de estas tinieblas absolutas, la lámpara de la razón ilumina solo unos fragmentos de esqueleto, que parecen evocar espectros. Estos restos de osamenta figuran la realidad, tal cual aparece si se la despoja de su decoración sensible. Es la verdad brutal, privada del velo de las ilusiones, la verdad enteramente desnuda, que se oculta en el fondo de un pozo. Este pozo, que termina en el centro del mundo, es el interior del hombre. A él se hace alusión en la palabra vitriol, cuya interpretación era un gran secreto entre los alquimistas. Las letras de que se compone les recordaba la fórmula: visita interior a terrae rectificando invenies occultum lapidem, que en español significa: visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. Esta piedra, la famosa piedra filosofal, no es otra cosa que la piedra cúbica de los francmasones. Es la base de certeza que cada uno debe buscar en sí mismo, a fin de poseer la piedra angular, el núcleo de cristalización, de la construcción intelectual y moral que constituye la gran obra. En los misterios de Ceres Eleusis, el recipiendario representaba la semilla sumergida en el suelo, que sufría la putrefacción a fin de dar origen al nacimiento de la planta, virtualmente encerrada en el germen. El profano sometido a la prueba de la tierra está análogamente llamado a poner en juego las energías latentes que lleva en sí. La iniciación tiene por objeto favorecer la plena expansión de su individualidad. Entremos en nosotros mismos, profundicemos, hagamos abstracción de las apariencias exteriores, y penetremos hasta el esqueleto mismo de la realidad despojado de todo manto seductor. Cuando Saturno haya llevado a cabo su obra, el gallo de Mercurio despertará nuestra inteligencia, abierta entonces a las verdades iniciáticas. En el encierro del futuro iniciado, habrá un pan y un cántaro con agua. Es la reserva alimenticia que en el fruto y en el huevo sirve para alimentar el germen en vía de desarrollo. El sabio debe aprender a contentarse con lo necesario, sin hacerse esclavo de lo superfluo. Los muros de la cueva contienen inscripciones como estas: si la curiosidad te ha encaminado hasta aquí, vete. Si temes que se te muestren tus defectos, estarás mal entre nosotros. Si eres capaz de disimular, tiembla. Se te descubrirá. Si eres aficionado a las distinciones humanas, salid. Aquí no se las conoce. Si tu alma ha sentido miedo, no vayas más lejos. Si perseveras, serás purificado por los elementos, saldrás del abismo de las tinieblas, verás la luz. Estas sentencias están agrupadas alrededor de un gallo y de un reloj de arena, emblemas pintados que acompañan las siguientes palabras: vigilancia sobre tus acciones, perseverancia en el bien. El reloj de arena es un atributo de Saturno, el tiempo que se desliza disolviendo las formas transitorias, putrefacción, color negro de los alquimistas. El gallo hace alusión al despertar de las fuerzas dormidas. Anuncia el fin de la noche y el próximo triunfo de la luz sobre las tinieblas.